Llegué a la finca de mi tía para pasar el verano, para ayudar con la energía masculina. Yo, despertando de un sueño profundo, me estiré con todo el cuerpo, como un gato después de una larga siesta, y eché un vistazo al reloj. Apenas las 7 de la mañana. Bueno, al menos no me levanté con los gallos, pensé con una sonrisa, frotándome los ojos. Me llamo Mateo y me enviaron a trabajar en su propiedad, pero resultó que el asunto llegó a una petición especial. Por ahora, esta historia lo mantiene en secreto. Que sea nuestro pequeño secreto que se revelará cuando llegue el momento. Aunque en la ciudad la vida es, por supuesto, más tranquila y rítmica. Este respiro rural me venía de perlas y además prometía algo interesante. Buenos días, Mateo. ¿Cómo dormiste? Escuché la voz animada de mi tía desde la cocina, tan vibrante como el primer canto de un pájaro. Parecía que su energía podría cargar un panel solar entero. Como un bebé, mi querida tía Luisa, respondí, tratando de sacudirme los últimos restos de somnolencia. Mi voz todavía sonaba un poco ronca, como la de un gallo que apenas empieza su canto. Te lo dije, te iba a gustar estar aquí, exclamó ella con un tono triunfante. Bueno, hoy trabajamos y por la noche un buen baño en el temazcal. Con una sorpresa se asomó por la puerta, sonriendo alegremente. Sus ojos brillaban con una chispa traviesa. Como si ya estuviera anticipando cómo me iba a sudar hasta ponerme rojo. Claro, con mucho gusto, respondí todavía pensando en cómo finalmente me sumergiría en un auténtico vapor rural. No pensé que un simple baño de vapor pudiera generar tanta expectación. Mi tía solo se rió con su risa contagiosa y mientras se iba, añadió, vale, no te quedes ahí parado. El desayuno ya está listo. Este lunes prometía no ser tan pesado. Al menos, eso pensaba. Para el desayuno mi tía sirvió arepas calientes y doraditas, cubiertas con un hogao aromático, tan espeso y sabroso que parecía haber capturado todo el sol de la mañana. Me las comí con tanto apetito como si fuera mi última comida antes del apocalipsis. En ese momento su viejo teléfono cobró vida con una llamada, emitiendo un extraño sonido agudo, como un pajarito atrapado en una tubería. Al levantar el auricular, habló con frases cortas y secas, asintió un par de veces como si estuviera de acuerdo con un interlocutor invisible y al terminar la llamada, se giró hacia mí con una sonrisa enigmática. La sonrisa era de esas que podrían competir con la de la Mona Lisa. Aparentemente dulce, pero con un doble sentido. Mateo, tenemos refuerzos, anunció y sus ojos se entrecerraron con astucia. Alguien nos visitará hoy, y esa es la sorpresa. Alguien, repetí, levantando una ceja. Mis pensamientos se desviaron inmediatamente hacia las visitas inesperadas de parientes, de las que a veces es difícil deshacerse. Espero que no sea una inspección agrícola, no vaya a ser que descubran que no estoy cavando los surcos con suficiente esmero. ¿Qué va? Se rió mi tía, agitando la mano como si espantara una mosca molesta. Mi hermana, tu tía Valeria, viene en camino. ¿La recuerdas? Por supuesto que la recordaba. Tía Valeria. No era solo una tía, era todo un torbellino de emociones e impresiones. Vino para el último cumpleaños de tía Luisa. Con ella siempre era interesante, a veces demasiado. Recuerdo su forma de hablar, gesticulando con las manos como un director de orquesta sinfónica, y su risa podría despertar a un oso de su hibernación, respondí. Perfecto. Juntos será más divertido, concluyó mi tía con una sonrisa, claramente anticipando una velada agradable y, quizás, largas conversaciones hasta altas horas de la noche. Pero ella aún no sabía que en solo un día, todo se pondría patas arriba. Después de que ella, sonriendo, me acariciara la cabeza como si yo fuera su gato favorito, mi tía recogió los platos de la mesa, manejándolos con la destreza de un malabarista de circo y tarareando una melodía alegre, se fue a la huerta. Allí se puso a regar las plantas, que se veían bastante secas, y a recoger verduras. Yo, satisfecho y lleno de energía después del desayuno, que me dio un impulso para todo el día, decidí no quedarme atrás y me dirigí al patio trasero para encargarme del trabajo del día. Sin embargo, lo que apareció ante mí me dejó más helado que un golpe de martillo en un yunque. Montañas de leña, montañas enteras. Como si alguien hubiera decidido que estábamos construyendo una nueva fortaleza o preparándonos para un invierno eterno. Pues hola, invierno, murmuré con una sonrisa y agarré el hacha. Su peso se sentía bien en mi mano,
anticipando un trabajo duro pero útil. El trabajo comenzó y ya me imaginaba como un poderoso leñador de cuento de hadas. ¿Pero cuánto podría durar eso? Por supuesto, no mucho. Mi entusiasmo laboral fue interrumpido por la voz fuerte y sonora de tía Luisa, que parecía capaz de ahogar incluso el ruido de mi hacha. Mateo, ven rápido. Mira quién ha llegado. Vamos, sal a recibir a los invitados. Agitaba los brazos como si dirigiera una orquesta que tocaba la sinfonía de una llegada inesperada. Dejé el hacha, me sacudí el aserrín que se me había pegado como una segunda piel y me dirigí al porche. Allí, como si hubiera salido de la portada de una revista de moda, estaba tía Valeria. Su vestido negro, perfectamente ajustado, y sus zapatos de tacón alto parecían más apropiados para una noche en el teatro de la capital o una alfombra roja que para nuestro tranquilo rincón rural. Su elegancia y su postura segura brillaban en el contexto del patio de la finca, que de repente parecía bastante ordinario. Caramba, tía Valeria, qué elegancia, se me escapó sin querer, mientras me quedaba paralizado, impresionado por su aparición. Mis palabras sonaron un poco torpes pero sinceras. Ella inclinó ligeramente la cabeza como aceptando el cumplido, y sonrió. Su sonrisa era ligera, etérea como un pañuelo de seda. Gracias, Mateito. Y tú veo que te has acostumbrado a la vida de campo. Todo un caballero rural. En su voz había un toque de ligera burla, pero de esa que te hace sonreír. Me armé de valor para acercarme y saludarla como es debido, pero, para mi mala suerte, resbalé en un escalón mojado. Caí con estrépito a sus pies y, para colmo, me enredé con el cordón de mi bota, que al parecer había decidido declararme la huelga. El momento fue tan ridículo que sentí como la sangre me subía a las mejillas. Vaya, no me esperaba esta bienvenida, se rió ella, inclinándose para ayudarme a levantar. En sus ojos bailaban chispas de diversión. ¿Decidiste recibirme de rodillas? ¡Qué original! Quería causar una buena impresión, murmuré sonrojado y rascándome la nuca, pero creo que me pasé. Aparentemente mis intentos de ser galante habían terminado en un fiasco. Ella me tomó firmemente de la mano para ayudarme a levantar y añadió suavemente, ¿sabes? Ya lo lograste. Bien hecho por intentarlo. Su tacto era ligero pero perceptible y sentí un leve temblor recorrer mi brazo. Por unos segundos ambos nos quedamos quietos y capté su mirada cálida y penetrante. Había algo en ella que me hizo sentir a la vez torpe y atraído. En ese momento tía Luisa salió de la casa con una canasta de verduras y, al parecer, me salvó de más vergüenza. «¿Pero qué espectáculo están montando aquí?», exclamó sonriendo. «Valeria, ya te están dando una medalla por tu compostura». «¿Y por qué no?», respondió Valeria con una sonrisa. Y en su voz volvió a sonar la picardía. Aunque esperaba una recepción más solemne. Todos se rieron y yo, todavía rojo, fui a ayudar a llevar las canastas a la casa, tratando de no pisarme mis propios cordones, que parecían haber conspirado en mi contra. Después de eso, un poco recuperado de la confusión y tratando de actuar como si nada especial hubiera pasado, me acerqué y la abracé. Tía Valeria asintió cálidamente y en las comisuras de sus labios apareció una sonrisa de aprobación que hablaba por sí misma. Luisa, mientras tanto, se afanaba por la casa, preparándose para el baño nocturno. Y yo volví a mi trabajo sintiendo que el día apenas comenzaba y quién sabe qué otras sorpresas traería. Ella estaba segura de que el plan funcionaría. Y luego, después de lo que me pareció un maratón interminable de mover leña, una tarea digna de Hércules si hubiera vivido en el campo colombiano, me sequé el sudor con alivio. En ese momento vi como tía Valeria y tía Luisa, envueltas en toallas mullidas como diosas antiguas, se dirigían lentamente hacia el temazcal. Valeria caminaba como si pisara un campo de minas, con cuidado, de puntillas, mirando atentamente al suelo, como si buscara una perla perdida. Luisa, por el contrario, caminaba con confianza y gracia, como la verdadera dueña de casa, sabiendo que todo estaba bajo control y que ni la astilla más rebelde se atrevería a interponerse en su camino. «¿Viste ese charco?», susurró Valeria con ansiedad, deteniéndose ante una pequeña mancha húmeda que, en mi opinión, era solo un charco inofensivo. ¿Y si hay serpientes o, peor aún, ranas mutantes? ¿Serpientes? Valeria, esto no es la selva, es el campo, resopló Luisa, poniendo los ojos en blanco de una manera que casi me hizo reír a carcajadas. Aquí, como mucho, saldrá el gato del vecino y te dará un susto de muerte.
O tal vez un hámster perdido. Valeria, de todos modos, rodeó el charco mirando a su alrededor con cautela, como si esperara un ataque desde los arbustos. Luisa solo negó con la cabeza, caminando hacia adelante con la actitud de que todo en ese patio le pertenecía, incluyendo cada brizna de hierba y cada piedra. Finalmente Valeria desapareció tras la puerta del vestuario, y Luisa se detuvo un momento en el porche. Se dio cuenta de mi mirada, que al parecer no logré ocultar a tiempo. Mis ojos curiosamente tenían la costumbre de delatar mis pensamientos en el momento más inoportuno. «Oye, no andes espiando», exclamó con una severidad juguetona, amenazándome con el dedo como una maestra estricta pero cariñosa. «La leña no se va a cortar sola, Mateo, o te enviaré al escuadrón de control de malezas, y entonces no tendrás tiempo para espiar». Su tono era de broma, pero sentí como la sangre me subía a las mejillas. Luisa desapareció tras la puerta, y yo me quedé allí, preguntándome qué podría estar pasando dentro. La curiosidad, como se sabe, no es un vicio, sino el motor del progreso o al menos de aventuras interesantes. La leña no se va a ir a ninguna parte, pensé. Pero lo que discuten las hermanas podría ser mucho más interesante que cortar troncos. No pensé que un simple temazcal pudiera convertirse en el epicentro de tales intrigas. La calle se envolvió en una oscuridad aterciopelada. Solo una débil luz dorada de las ventanas del temazcal indicaba el camino, como un faro en la niebla. Me moví sigilosamente de puntillas, tratando de no hacer crujir las ramas bajo mis pies para no delatar mi presencia. Mis pasos eran tan ligeros que ni una mariposa los habría oído. Finalmente, deteniéndome junto a la ventana, contuve la respiración y escuché. La luz iluminaba débilmente el vestíbulo y distinguí las voces. Sonaban apagadas como si vinieran de otro mundo. Pero aún así se podían entender las palabras. «Bueno, ahora entiendo por qué llamaste a Mateo», dijo Valeria con una pizca de ironía más afilada que una navaja. «¿Realmente solo para ayudar? ¿O quizás hay algunos motivos ocultos de los que no hablas?» «Claro que para ayudar. Y para la salud, tanto para mí como para él, también es bueno», respondió Luisa. Su voz sonaba bastante tranquila, pero capté en ella una astucia tal que me pareció ver la sonrisa del gato de Cheshire. Después de todo, un joven siempre necesita ayuda, ¿no? Especialmente cuando se trata de ciertas cosas. Traté de entender de qué hablaban exactamente, pero de repente Valeria empezó a susurrar, y solo pude adivinar lo que dijo. La respuesta de Luisa fue acompañada de una risita corta, ya fuera de placer o de vergüenza, pero en cualquier caso, sonaba muy intrigante. Parecía que compartían un secreto que yo estaba desesperado por descubrir. Agucé el oído, tratando de captar una sola palabra. Pero en ese momento Valeria se inclinó hacia su hermana y le susurró algo directamente al oído. Luisa soltó una risita en respuesta, y su risa sonó a la vez pícara y misteriosa. Aquí se está tramando algo, pensé, y ya no pude apartarme de la ventana. Mi curiosidad era más fuerte que todos mis instintos de supervivencia. Luisa, ¿cómo te las arreglaste para montar esta historia en el temazcal? El hijo de la hermana de tu marido, eso no es un pariente cualquiera, comenzó Valeria con una burla casi palpable, su voz sonando demasiado inocente, como si acabara de recoger margaritas en un prado. Luisa sonrió, encogiéndose ligeramente de hombros. Su gesto estaba lleno de condescendencia, como si respondiera a preguntas infantiles. Valeria, deja ya tus bromitas. El chico ya es mayor, no es un niño. Tiene 19 años y decide por sí mismo lo que hace, respondió ella, mirando fijamente a su hermana, como para dejar claro que el límite de lo permitido estaba cerca. Además, ¿a quién más voy a fijarme aquí en el campo? Mi marido está de viaje de negocios, y esto no es una metrópolis donde puedes elegir entre 1.000.000 de opciones. Así que, por favor, no te metas con Mateo. Luisa, relájate. No quiero a esos románticos ni regalados, se rió Valeria, agitando la mano como si espantara una mosca molesta. Su risa era ligera y sonora como una campanilla. Bueno, vamos a preparar la cena, que el hambre no es una tía, sino un tirano de verdad. Luisa asintió y su mirada antes tensa se suavizó. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Vale, pero relájate tú, Valeria, y de paso llamo a Mateo. Debe estar esperando ahí, pobrecito, seguro que ya está helado.
Valeria, echando la cabeza hacia atrás, sonrió, y en sus ojos brillaron chispas traviesas. Llámalo, llámalo, pero cuidado con que me ande lanzando piropos. Claro, claro, asintió Luisa con una sonrisa maliciosa, dirigiéndose ya hacia la puerta. Parecía disfrutar de la situación, como un director observando su propia obra. Después de que se fuera, me sentí como si estuviera mareado y corrí hacia la terraza, me senté en los escalones e intenté calmarme. El corazón me latía como un loco y mis pensamientos estaban enredados como un ovillo de lana después de los juegos de un gato. No podía creer que Luisa le hubiera contado todo a Valeria tan fácilmente el primer día. Mi misión secreta parecía pender de un hilo. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza, y no me di cuenta de que tía Luisa se había acercado sigilosamente a los escalones, como un fantasma. Bueno, Mateo, ¿terminaste todo? Luisa me miró con una leve sonrisa, secándose las manos con una toalla. Sus movimientos eran fluidos y gráciles. Casi. Queda un poco, pero lo terminaré mañana, respondí, tratando de ocultar mi cansancio con una voz enérgica, que creo, sonó un poco falsa. Conquistar el Everest de leña en un día es difícil, señaló ella con una risa suave. Ya está, descansa. Ve al temazcal. Valeria ya está allí. Quizás allí se relajen un poco y de paso entenderás lo que es la verdadera relajación del campo. No pensé que un día así pudiera estar tan lleno de descubrimientos. Se acercó, se inclinó y me dio un beso ligero en la mejilla, como una pluma, antes de desaparecer en la casa. Suspiré, me quité los guantes, me sacudí el aserrín invisible y me dirigí al temazcal, con una toalla sobre el hombro. Afuera ya había oscurecido por completo, pero la luz suave de la ventana y el aroma a hierbas frescas, como una brújula mágica, me indicaban el camino hacia el calor tentador. En cuanto entré me envolvió un calor denso y sofocante, como si el propio temazcal me abrazara con su ardor. El aire era espeso y saturado, llenando mis pulmones con un calor que penetraba hasta los huesos. El olor a madera se mezclaba con sutiles notas de eucalipto, creando una atmósfera casi mágica, como si hubiera entrado en algún antiguo ritual. En el banco superior, sentada como una reina en su trono, rodeada por un halo de vapor, estaba tía Valeria. Me hizo un gesto perezoso con la mano, invitándome a unirme. ¿Qué haces ahí parado en la entrada como un turista perdido? Siéntate aquí, no seas tímido. Su voz sonaba tan despreocupada, como si recibiera invitados en su temazcal todos los días, que mis dudas parecieron disolverse en el aire caliente. Me acerqué en silencio y me senté en el banco inferior, sintiendo como el calor se filtraba por mi piel, relajando cada músculo. Pero ni siquiera eso pudo aliviar la sensación de incomodidad que me invadió por completo. Porque una cosa es cortar leña y otra muy distinta es sentarse en un temazcal con dos tías. Mateo, ¿por qué tan callado? Vamos, siéntate más arriba. No muerdo, dijo inclinándose ligeramente hacia adelante y sonriendo como si intentara animarme o, tal vez, desafiarme. Obedecí y me senté más arriba, más cerca de ella. Su mirada estudiosa y pensativa me incomodaba un poco, pero al mismo tiempo, algo en su forma de ser inspiraba una confianza extraña e inexplicable. Bueno, cuéntame cómo curan la salud por aquí, preguntó de repente, cruzando los brazos sobre el pecho como si esperara un informe detallado. Su voz sonaba a la vez suave y burlona, como un gato jugando con un ratón. Sentí que la sangre me subía a la cara e intenté ocultar mi sonrojo, pero creo que fue en vano. Mis mejillas debían estar brillando como tomates. Pues no sé, simplemente pasó, balbuceé, tratando de mirar a cualquier parte menos a ella. ¿Quizás al techo o a las ramas? ¿Y cuántas veces al día se curan? Su tono cambió, se volvió un poco más tranquilo, casi compasivo, como si de repente se hubiera convertido en una hada buena. Sí, respondí brevemente, sintiendo que mi corazón latía cada vez más rápido, como un martillo neumático. Yo también estoy muy enferma en mi ciudad. ¿Podrías curarme a mí también? Valeria inclinó ligeramente la cabeza y sonrió, como si disfrutara de la situación, como un gato que ha atrapado un pájaro. Dudé, sintiendo que las palabras se me atascaban en la garganta. Parecía que incluso el aire se había vuelto más denso y caliente, y el vapor en el temazcal se había espesado tanto que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente logré decir, bueno, ya que corre el rumor. Ella se rió, echando la cabeza hacia atrás. Su risa era ligera, claramente denotaba satisfacción.
Estirando las piernas hacia adelante, me miró con una leve burla. Eres honesto y eso es bueno. No todos los hombres lo son. Y esa, Mateito, es una cualidad valiosa. Su mirada se volvió un poco más astuta y, ladeando la cabeza, añadió, dame un masaje. No te preocupes. ¿O prefieres cortar leña a relajar mujeres? Por un momento dudé. ¿Qué hacer? Levantarme e irme fingiendo no haber oído nada, o quedarme y cumplir su petición, que sonaba tanto a desafío como a invitación. Su gesto seguro no me dejó otra opción. Puso sus pies sobre mis rodillas y, sonriendo, dijo suavemente, inténtalo, no es nada complicado. Estoy segura de que puedes hacerlo. Parece que tienes talentos ocultos. Tomé con cuidado su pie derecho, sintiendo como mis dedos temblaban ligeramente de nervios. Después de masajearle los dedos, empecé a trabajar en la planta, tratando de adivinar dónde presionar más fuerte para darle placer y no dolor. Era extraño lo rápido que me sumergí en la tarea, como si fuera mi vocación, mi misión. Vaya, Mateo, tienes un verdadero talento. Tía Valeria se recostó, relajando los hombros. Claramente entiendes lo que quieren las mujeres. ¿Quién te enseñó? ¿O es innato? Me sonrojé, pero aún así me atreví a preguntar, ¿le gustó? Por alguna razón, su opinión en ese momento significaba más para mí que cualquier nota escolar o elogio. Para ser la primera vez, no está nada mal, respondió con una leve sonrisa. Quizás la próxima vez te conviertas en un profesional y te daré un diploma. Ahora, dame un buen baño de vapor. Sácame toda la tontería del cuerpo, añadió con una sonrisa pícara. Se quitó la toalla, y yo, tomando los ramos de hierbas, empecé a pasárselos por sus formas. El vapor llenaba el espacio y cada golpe de los ramos parecía llevarse todas las preocupaciones. Su piel se puso rosada, pero era el color de un calor saludable, no de enfermedad. No dejé ni un solo lugar sin atención, tratando de sacarle toda la tontería. Luego, ella me pasó los ramos a mí. Las hojas de eucalipto me hacían cosquillas y lo disfruté de verdad, sintiendo como el calor y los ligeros golpes de los ramos relajaban cada célula de mi cuerpo. Nunca pensé que algo así podría pasar con ella. Suspiré aliviado, me levanté y me dirigí al vestíbulo para cambiarme. Tía Valeria también se levantó, se echó la toalla al hombro y se estiró perezosamente, como un gato después de una larga siesta. Bueno, vamos, que Luisa ya nos debe estar esperando. Y no me mires tan serio. Es solo un masaje. Aunque quién sabe qué puede esconderse detrás de solo un masaje. Regresamos juntos a la casa, donde nos esperaba una mesa puesta, que olía a hierbas frescas y comida casera. Tía Luisa se asomó desde la cocina, nos saludó con la mano y nos guiñó un ojo. ¿Qué tal el temazcal? Veo que no se aburrieron. Siéntense rápido, que la cena se enfría. Nos sentamos a la mesa, y la conversación fluyó por sí sola, como un río que lleva sus aguas. Luisa contaba historias divertidas de su infancia. Valeria añadía comentarios mordaces y yo solo sonreía, tratando de procesar los acontecimientos de un día que resultó ser mucho más intenso de lo que podría haber imaginado. Bromas, historias del pasado y planes para el futuro se entrelazaron en un ambiente acogedor, creando una sensación de calidez y hogar. Pero como dicen, lo que pasa en el temazcal, se queda en el temazcal. O tal vez no.